Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando y vamos a continuar nuestro comentario sobre la carta a los Hebreos. Y en esta ocasión estaremos comentando del capítulo número 2, los párrafos 3 y 4. La escritura dice así: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ante la evidencia sobre el castigo impuesto a quienes transgredían la ley de Moisés, el Espíritu Santo advierte en esta carta a los creyentes hebreos de aquellos años, estos y a cada uno de nosotros, los hijos e hijas del Dios viviente en nuestro tiempo, sobre el cuidado que debemos tener por la salvación que hemos obtenido por la cruz de Cristo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación no es un tema que podamos atender de manera aleatoria. Cada día, en todo tiempo, tenemos que vigilarla y vivir en función de ella. Descuidar la salvación es coquetear con el pecado, pensando que no pasa nada si ocasionalmente o de manera habitual hacemos lo que Dios desaprueba. Descuidar es ignorar el alto costo pagado por Dios para podérnosla otorgar. Bien dice el apóstol Pedro en su primer carta en el capítulo 1 versos 18 y 19. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Otra manera de descuidar la salvación es permitiendo que las circunstancias adversas de la vida nos lleven a ignorar o olvidar lo que Dios ya nos ha enseñado en su palabra y por su Espíritu en nosotros. Hay una escritura muy importante que nos ilustra esto. Pablo, en su carta a los creyentes de Galacia, en el capítulo 4, verso 1, dice: «Pero digo también, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo». Cuando descuidamos nuestra fe, nos comportamos como un niño que no puede hacerse responsable de lo que se le da. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. Fue anunciada por el Señor. ¿Cuál Señor? El único que hay sobre todo lo creado, Jesucristo. ¿Y a quiénes? A quienes le siguieron y creyeron en él, los que podríamos llamar en términos actuales su primer círculo. Mateo, en su versión del Evangelio, en el capítulo 10, versos 2 al 4, nos presenta el nombre de aquellos que Jesús eligió para seguirle. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Luego, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el cobrador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Al igual que Pablo y otros más que podríamos llamar como segunda generación de creyentes, quien escribió esta carta, guiado por el Espíritu Santo, da testimonio de haber recibido de otros las buenas nuevas de la salvación que es por la fe en Jesucristo. Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Fue anunciado por Jesús que los que creyeran en él serían seguidos por una serie de señales maravillosas, según vemos en la versión del Evangelio escrita por Marcos, en el capítulo 16, versos 16 al 18. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Y estas señales se acompañarán a los que crean.
En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y éstos sanarán. De tal manera que este testimonio sobre las señales y milagros es confirmado por el anuncio previo que hizo Jesús sobre sus discípulos. Y en cuanto al repartimiento del Espíritu, basta con leer el relato del aposento alto en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 1 al 4, en donde se da testimonio del derramamiento del Espíritu sobre aquellos que estaban unánimes en aquel lugar esperando la promesa del Padre. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. Evidencias tenemos. Seamos responsables. Ocupémonos de cuidar nuestra salvación en todo momento. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.